Bueno, y comenzamos a desarrollar la primera entrevista que les decíamos más temprano en los adelantos de Arriba Gente. Teníamos planeada y planificada para esta mañana porque desde el Centro de Investigación Básica en Psicología de la UDELAR se está trabajando, como les decíamos, y se están realizando estudios, en realidad, que lo que buscan es determinar la incidencia, en definitiva, que tiene el factor o la problemática de la pobreza en lo que son, o lo que es el desarrollo cognitivo de los niños, principalmente. Y para conocer detalles de esto, vamos a recibir a la investigadora argentina Andrea Golding, que es quien está aquí a mi izquierda, especialista en neurociencias aplicadas a la educación, y Alejandra Carboni, licenciada en Psicología por la Universidad de la República y doctora en Neurociencia. ¿Está Exacto. correcta la presentación? Correcto. Digamos que sí. Bueno, la verdad es, supongo, bastante amplio decir que la pobreza afecta al desarrollo cognitivo. Evidentemente puede llegar a ser el primer disparador para la charla. El estudio o el trabajo que han realizado, básicamente, ¿en qué se basó? ¿Cómo, digamos, en qué ha sido enfocado específicamente? A ver, vamos. Empecemos, Andrea. Te cuento un poco, si querés, los antecedentes Bien, que perfecto. tenemos en Argentina, y hace un par de años empezamos a trabajar aquí con gente de la Universidad de la República, Dale. gracias a un subsidio de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y entonces, Ale, te cuento un poco más qué estamos haciendo. Nosotros venimos desarrollando desde hace como 9 años ya un software de estimulación cognitiva. Una serie de juegos de computadora para niños pequeños de 4 a 7, 8 años, que tienen la particularidad de estar basados en evidencia neurocientífica, digamos. Somos un consorcio de laboratorios de neurociencia en Argentina que dijimos, bueno, todo esto que sabemos sobre cómo funciona la mente, podemos aplicarlo a generar un juego que haga que, además de que los niños disfruten y se diviertan, aprendan algo. Y entonces desarrollamos este software que se llama Mate Marote, que son, como te decía, una serie de juegos que entrenan, que estimulan capacidades mentales que son esenciales para hacer cualquier cosa, que nosotros ahora estamos usando. Capacidades que tienen que ver con la atención, con poder prestar atención, con poder recordar un poco, por ejemplo, qué te estoy diciendo para entenderlo, con poder fijar un objetivo y trazar un plan para llegar a ese objetivo, y si hay un problema en el medio, sortearlo. Y entonces aprovechamos las nuevas tecnologías porque nos permite hacer juegos individualizados. O sea, si vos jugás... Claro, no algo genérico, no algo genérico, sino para cada uno de los individuos. Para cada uno, y sobre todo que avance al ritmo de cada niño, porque lo que ya se sabe hace muchísimo tiempo es que para lograr para lograr éxito en la estimulación cognitiva necesitas algo que sea divertido y que te dé ganas, que sea desafiante, pero que no sea tan difícil como para ser frustrante. O sea, que sea difícil, pero que lo puedas hacer. Claro, porque le podés crear frustración, en este caso al niño, Claro, eso de no plantearle querés. algo que no pueda sortear, que no pueda desarrollar. Exacto. Tiene que estar ahí en el límite. Entonces lo que va a ir sucediendo es que le va a costar, pero lo va a poder hacer. Cada tanto va a tener uno más fácil para sentirse un poquito mejor. Claro. Va subiendo de va nivel, subiendo de un nivel. estímulo subiendo de nivel. Exacto. Y entonces así, y lo que a vos te resulta más fácil, a mí me resulta más difícil. Exacto. Y entonces vos vas más rápido que yo, y en ese sentido las nuevas tecnologías nos ayudan. Entonces, este software Mate Marote lo empezamos a hacer en Argentina, como te decía, hace un tiempo. Empezamos a probarlo en instituciones educativas, en las cuales algunos de los niños jugaban a los juegos de Mate Marote y otros niños jugaban a otros juegos, porque ya se sabe que jugar por sí solo estimula estas capacidades mentales esenciales. Sí. Y nosotros ya sabíamos eso, y lo que queríamos era, bueno, ya que van a jugar, podemos hacer que además, como te decía, y comparamos, y lo que encontramos es que sí, que aquellos niños que juegan a los juegos de Mate Marote mejoran estas capacidades mentales en comparación con los otros niños, pero que además algo que a nosotros nos parecía fundamental era encontrar algo que se pudiera ver. O sea, yo puedo medir en el laboratorio si este niño mejora o no, pero a vos te da lo mismo. Lo que queríamos era algo que a la comunidad educativa le importara. Y lo que fuimos fue mirar las notas puestas por los docentes. Los docentes sabían que estábamos haciendo esta intervención, pero no sabían que había niños control, no sabían que era bien lo que estaban haciendo los niños. Y lo que encontramos es que aquellos niños que jugaron a Mate Marote mejoraron sus notas en lengua y matemática, niños de primer grado, 6, 7 años, mejoraron sus notas en lengua y matemática luego de jugar, en comparación con los que habían jugado otras cosas. Y no fueron todos los niños, sino que fueron aquellos niños que asistían menos a clase. Y eso es particularmente relevante porque los que asisten menos a clase, primer grado,
es porque no los pueden llevar, Sí, es porque su familia no los tienen lleva. problemas. Tienen problemas. Y su familia, claramente, o sea, hay problemas sociales, económicos, culturales que hacen que no los puedan llevar. Esos mismos problemas, probablemente, y hay evidencia de eso, los vienen arrastrando los 6, 7 años de vida de este niño. O sea, en general no son problemas puntuales que acaban de empezar, sino que son problemas que vienen a lo largo de la vida del niño. Y eso implica que las estimulaciones que ha recibido ese niño del entorno para desarrollar estas capacidades mentales tan esenciales han sido diferentes a las que recibieron otros niños. Y en muchos casos esa diferencia es peor, en otros no, pero en algunos es peor. Lo que nosotros hicimos fue simplemente nosotros nos gusta pensarlo como que les dimos un empujoncito a aquellos niños que no habían tenido un contexto, todo lo estimulador que precisaban en sus casas, y los dejamos listos para después aprender en la escuela lo que les fueran a enseñar. Y entonces terminaron igual. Claro, lengua y matemáticas acabas de mencionar, que es no sé, Argentina, es el problema que evidentemente tenemos en Uruguay, que ha sido diagnosticado por todos los especialistas que han trabajado en la materia. Alejandra, la idea del desarrollo de esta experiencia en Argentina, bueno, ¿cómo desembarca y cómo la bajamos a tierra acá en Uruguay? Bien, te cuento. Primero quiero aclarar una cosa que vos dijiste como esto de la pobreza impacta en el desarrollo cognitivo y esa afirmación. Nosotros no hacemos esa afirmación. Bien. Entonces, primero era aclarar eso. Lo que sí se sabe, claro, pero perdona, hay un razonamiento lineal que te lleva a eso. Pero justamente y por eso la oportunidad de aclarar que eso nosotros no lo estamos diciendo. Lo que sí sabemos es que dependiendo del contexto en que crece un niño, ¿sí?, las trayectorias de desarrollo de estos procesos mentales, pero eso se sabe, lo saben los docentes, lo sabemos, ¿no?, van a ser distintos. Entonces, un niño que haya tenido experiencias oportunas va a tener un desarrollo, ¿sí?, natural de esos procesos, y aquellos niños en los cuales el contexto, por distintas razones, ¿no?, y el contexto socioeconómico puede ser uno de ellos, pero no es el único, y esta asociación no es lineal, y es importante aclararlo, porque hay mediadores como estimulación cognitiva, estilos parentales, la cantidad de redes sociales a las cuales ese niño puede estar sostenido o no, que hacen que esta trayectoria sea distinta. Está bien que lo digas, ¿sabes por qué? Porque como periodista muchas veces asistimos a conferencias de prensa o notas con autoridades que trabajan en la materia y que suelen recurrir a esa idea. A ver, sí, y es cierto que crecer en un contexto más vulnerable, ¿sí?, afecta estas trayectorias, y no siempre de la mejor manera. Pero esto no es lineal, ¿no? Y eso es importante destacarlo, porque aparte, estos contextos son, sí, por supuesto, el contexto donde crece el niño, el contexto familiar, el contexto barrio, pero también el contexto educativo. Y el contexto educativo tiene la posibilidad, y nuestros datos eso están mostrando, de transformar. Y por lo tanto, nosotros como sociedad, ¿sí?, tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Sí, no, quería hacer como bastante hincapié en eso, porque es como es algo que anda dando muchas vueltas, hay muchos mitos dando vueltas, desde hace ya por lo menos una década y mucho más en realidad. Desde las neurociencias hay muchísima evidencia que muestra que los cambios, que los contextos desfavorables, sea cual sea de vuelta, sí, no necesariamente el contexto socioeconómico, o sea, puede tener un contexto socioeconómico desfavorable, pero tener una red familiar que está bárbaro, y ese niño va a tener algunas falencias, pero las va a resolver por otro lado. Y lo mismo al revés, ¿no? Un niño súper rico que nadie le presta atención también va a tener una cantidad de problemas. No, está clara, la puntualización está clara. Y acá en nuestro país, justamente, entonces, a partir de esta experiencia que nace en Argentina, ¿qué es lo que se está haciendo? Te cuento, nosotros teníamos los antecedentes que era lo que se sabía a nivel mundial en relación a el desarrollo de estas trayectorias, ¿no?, de estos procesos mentales que ya te mencionó Andrea. Sabíamos que en Argentina se había probado mediante juegos, ¿sí?, un programa que ayudaba a estimular estos procesos. Eso se hacía a nivel primario. Pero también sabemos que hay un periodo que es la primera infancia, que va desde los primeros años de vida, ¿sí?, hasta los 7, 8 años, en los cuales el crecimiento, ¿sí?, de estos procesos es exponencial. Se desarrollan principalmente en esos periodos. Por lo tanto, ir un poquito antes, ¿sí?, ir a nivel inicial, por ejemplo, y enfocarnos en primera infancia, nos parecía que podía ser una oportunidad que optimizara esto, ya que llegaran a primer año aquellos que, por ejemplo,
porque las oportunidades no habían sido suficientes y quizá estaban un poco más descendidos en estos, cuando hacíamos la línea base, o sea, cuando tomábamos y evaluábamos a estos niños, que pudieran mejorar y llegar a primero como con estas cuestiones ya saldadas. ¿Por qué? Para beneficiarse justamente de lo que en la escuela y de la educación formal. Entonces lo que hicimos fue adaptar parte de los juegos para que niños más pequeños pudieran jugar. Fuimos a escuelas, los evaluamos, probamos durante 8 semanas que los niños jugaran estos juegos y había también, porque vos para poder determinar que esto es por el juego, necesitas que otros niños jueguen a otros juegos para poder decir, bueno, esto no es madurativo, no es porque crecieron y ahora están mejor. Está bien. Entonces, tener esos datos, volver a evaluar y poder después interpretar qué había pasado. Eso lo hicimos el año pasado y este año volvemos a ir a escuelas, pero ya los datos del año... Te quiero preguntar eso, ¿qué fue lo que vieron a partir de la experiencia del año pasado y digo, de qué manera se traduce? Los periodistas siempre preguntamos datos. Exacto. ¿Qué vieron? Eso está muy bien. El tema es que el año pasado nosotros al final fuimos unas 6 escuelas, ¿sí? Las escuelas están... ¿Acá en Montevideo? Fue en Montevideo, sí, fue en Montevideo. ¿Dónde? Montevideo. Las escuelas están monitoreadas según ANEP. ¿Y la elección de los centros por qué? Por eso. El monitor de ANEP te permite decir, bueno, hay escuelas que son quintil 5, hay escuelas quintil 4... 3, 2 y 1, ¿no? Y eso se asocia a características de la escuela, al contexto barrial, ¿sí? Eso es algo que ANEP clasifica de esa manera sus escuelas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, ir a escuelas de quintil 1 y a escuelas de quintil 5. Son escuelas públicas, ¿sí? Y entonces evaluamos los niños y los evaluamos en distintos procesos, ¿no? Tareas de memoria visoespacial, memoria de trabajo, planificación, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, que son procesos mentales que, Andrea te los explicó, o sea, que sirven para, por ejemplo, decir, bueno, si yo quiero lograr este objetivo, ¿cómo me organizo? ¿Cómo dirijo mi atención y la sostengo y la mantengo a pesar de que haya un montón de distractores en clase que capaz que me están constantemente sacando de tarea, ¿no? Como pensar antes de actuar, digo, frenar un instante y decir, no, lo que tengo que hacer es esto, no, esto, otro. Ahí va, si uno tiene, por ejemplo, frente a una situación, bueno, yo en un momento lo resuelvo de una manera, pero si esa situación cambia y la manera en que la resolví primero ya no es funcional, no me sirve, bueno, poder pensar otra estrategia, abordar el problema de otro lado. Y estas son procesos mentales que se desarrollan hasta los 20 años de edad, 25 años de edad. Son las funciones que se inician con el nacimiento y más tardan en desarrollarse. Y son fundamentales para un montón de cosas. Impactan en desarrollo académico, salud mental, o sea, ahí. Entonces era muy bueno poder ir a primera infancia, trabajarlo, evaluamos, ¿sí? Niños de 4 años. ¿No? Sí, de 3 y 5 primera infancia, ¿no? Sí, en realidad nosotros fuimos a nivel 5. Evaluamos en nivel 5. Los niños jugaron, teníamos juegos que evaluaban y otros juegos distintos que promovían el desarrollo de estos procesos. Entonces lo que encontramos es que dependiendo del contexto había diferencias, ¿sí? Que los niños que crecían en contextos más vulnerables no habían tenido aún la oportunidad de desarrollar de la misma manera que aquellos niños que habían crecido en contextos más favorables. Pero lo bueno es que a partir, ¿sí?, de una intervención que fue a través de juego, los niños realmente estaban jugando con tablets, aprovechando, por ejemplo, la oportunidad que tenemos Plan Ceibal, que los dispositivos existen en las escuelas, que hay internet, entonces podemos aprovechar eso. Son herramientas e instrumentos que están al alcance de la mano para cambiar estas realidades. Exacto, totalmente. Y eso es algo importante. Esto es una herramienta. ¿Es la mejor forma de desarrollar estos procesos? No. O sea, estos procesos se desarrollan naturalmente en un contexto que brinde oportunidades. Claro. Entonces, si a vos te leyeron, si vos tenés puzzles, si vos fuiste a un museo, si tenés la posibilidad de interactuar con un adulto que te escuche, no hay que hacer nada más. Si eso no sucede por alguna razón, bueno, esto es una herramienta que podría potenciar ese desarrollo. Pero la parte de lúdica y de ir revisando la forma de brindar o de prestar los aprendizajes a los chicos, de prestar los aprendizajes,
de realizar las ponencias de los docentes o de los responsables es determinante. Digo, aquellas viejas formas o conceptos de el aula, la clase, los chicos, seguramente haya ido cambiando bastante. Sí, ha ido cambiando bastante. Ha ido cambiando. Claro, digo, no sé si se refleja eso en la realidad después, ¿no? A ver, yo creo que estamos en un proceso de encuentro. Suspira. ¿No? O sea, el simposio que dio lugar la semana pasada es justamente un ejemplo de eso. Nosotros realmente, ¿no? Las neurociencias lo que tenían era un montón de datos generados en laboratorio, modelos de cómo funcionaban estas cosas, que cuando eran trasladados a la educación realmente no podían dar respuesta a mucho de lo que sucedía. Claro, por eso ahí. te digo la docencia. Y los maestros, maestros con muchísima razón decían, está precioso lo que vos sabés en tu laboratorio, pero cuando yo lo quiero trasladar a la clase a mí no me sirve para nada. Claro. Y entonces, y al revés, los maestros tienen un montón de intuiciones y un montón de datos que ven y que durante el día van viendo, y quizá la manera de poder trasladarlo a que se genere conocimiento, intercambio mutuo, tampoco. Entonces, estamos en camino, diría yo. ¿Dónde se puede conocer o hay algún portal, alguna web sí, que de se hecho, puede algo tomar muy importante, contacto con el trabajo de ustedes? eso. Algo súper importante es que Matemarote es un software libre. Ah, bien. Es gratuito. Es gratis. Es gratuito. Nosotros trabajamos, digamos, todos los equipos de Argentina somos investigadores de CONICET, los de aquí son investigadores de la UDELAR, digamos. Tenemos un subsidio de la ANI, como te decía. Esto es un software gratuito que además lo que tiene interesante es que tiene evidencia. Este sigue siendo un proyecto de investigación, porque nosotros, si bien sabemos que mejora todas estas cosas que te decíamos, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, la dosis óptima. ¿Qué conviene? ¿Que juegues 5 minutos cada día o que juegues 10 minutos todos juntos? No se sabe, eso es algo que no se sabe. Nosotros lo que queremos es, siempre a través del juego, siempre lúdico, queremos poder empezar a entender un poco mejor cuál es dado que un niño va a estar sentado en la computadora jugando o en la tablet jugando, ¿cómo podemos hacer para que aproveche lo mejor posible el ratito que esté según ese niño que sea? Estos juegos están en matemarote.edu.uy. www.matemarote.edu.uy. Ahí se pueden descargar, no se descargan, se juegan online. Exacto. Online. Y también nos pueden seguir en Facebook, que es Matemarote OK. Que ahí también vamos contando novedades. Andrea, Alejandra, gracias por habernos acompañado. Es apenas un pincelazo del trabajo, pero seguramente lo mejor es entrar y probar, ¿no? Empezar a desarrollar el juego. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá.